Hola, quería compartir con vos una reflexión que es algo que a mí me preocupó bastante años atrás, cuando comenzaba a reflexionar teológicamente, como todos lo hacemos, ¿no? Todos somos teólogos en un cierto sentido de la palabra, todos pensamos en Dios, todos hacemos reflexiones, hacemos sistematizaciones en nuestra mente acerca de cómo es Dios y cómo el mundo interactúa con Dios, cómo la realidad que vemos interactúa con lo que nos es revelado acerca de Dios, ¿no? Y todo eso es hacer teología y cómo nos acercamos a Dios. Así que hace años tuve la inquietud de por qué un Dios de amor puso una ley tan grave para el pecado. En Génesis capítulo 2, allí los versículos 16 y 17 nos dicen que Dios le ordenó al hombre de que podía comer de cualquier árbol del huerto, pero había un árbol del cual no se podía comer. Y literalmente el día que de él comieres le dijo a Adán, ciertamente morirás. Entonces, ante la desobediencia, Dios permitió esta prueba de obediencia en el marco del gran conflicto, ese es otro tema, pero ante la desobediencia, ante la caída en el pecado, que era una posibilidad de la libertad humana, la consecuencia era la muerte. Yo realmente siempre pensé que era un poco duro esto, ¿no? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor no generó una consecuencia, un castigo un poquito más tranqui, ¿no? Menos severo? Y fue algo que incluso me generó una tortura espiritual, porque yo no lograba ver en Dios un Dios de amor a partir de esta ley, porque Dios creó las leyes, ¿sí? Las leyes no están sobre Dios, sino que Dios está sobre las leyes, y que el hecho de que la paga del pecado sea muerte es algo que Dios designó que así sea, no es algo que ocurre porque sí, sino porque Dios así lo dispuso, ya que Él hizo todas las leyes, pero al mismo tiempo la Biblia nos dice que Dios es amor, o sea que esta ley debe estar inspirada por el amor. ¿Es así? ¿Es esta ley motivada? ¿Está esta ley motivada por el amor? Bueno, en un momento me pareció que no. Sin embargo, hoy no solo me parece que sí, sino que me maravilla el amor de Dios al darnos como paga del pecado la muerte. Realmente la pregunta que yo me hacía está basada en una mala comprensión del amor de Dios y en una mala comprensión de la naturaleza del pecado. Cuando nosotros comenzamos a entender cómo cambia la naturaleza humana con la entrada del pecado, nos damos cuenta de sus gravísimas consecuencias, de lo terrible que es y del dolor y la maldad que genera el pecado. El pecado realmente hace estragos en la conciencia humana, en su mente, en su capacidad para poder elegir lo bueno, para hacer lo bueno. Y el pecado genera en el ser humano y en toda naturaleza enormes cantidades de dolor, porque el pecado genera enormes cantidades de maldad. Entonces, si Dios hubiera permitido el acceso libre al árbol de la vida en pecado a Adán y a Eva y a sus hijos y finalmente a nosotros, significaría que nosotros podríamos vivir eternamente, pero en pecado. Y esto sería algo espantoso. Significaría que el pecado y la maldad, el dolor que genera el pecado, serían también eternos. Si Dios diera vida eterna a seres pecadores, entonces significaría dolor eterno y maldad eterna. O sea, dolor perfecto y maldad perfecta en su capacidad de hacer daño. Es por eso que cuando Dios dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? En Romanos capítulo 6 nos dice, la paga del pecado es la muerte, es una ley que Dios nos da, inspirada en el amor, para limitar nuestro dolor y limitar la maldad del ser humano. Literalmente, si no existiera esta ley, la tierra sería el infierno. Ese infierno que se imaginaron los antiguos, donde está la persona sufriendo eternamente torturas, eso sería la tierra. Tal vez no con la misma forma, tal vez no con ese fuego, pero un lugar donde haya pecadores eternos, donde haya dolor eterno, donde haya maldad eterna, sería infernal, porque además no tendríamos ni siquiera la posibilidad de librarnos de ese dolor y de esa maldad a través de la muerte, porque tendríamos vida eterna. Es por eso que cuando Dios crea seres libres, les advierte que su vida eterna está sujeta a la posibilidad de mantenerse sin pecado.
porque de otra manera su vida llegaría a ser un infierno y una tortura. Y Dios, que nos ama y nos sigue amando a pesar de nuestro pecado, no permitiría que nosotros recibamos una vida tan tortuosa, sino que la limita a través de la muerte. O sea que en realidad la muerte, en lugar de un castigo, es un alivio al dolor y un alivio a la maldad que el pecado genera en el ser humano. Y es por eso que solamente cuando Dios haga nuevas todas las cosas y cambie nuestra naturaleza y nos devuelva esa naturaleza que perdimos en la caída de Adán y Eva y recibamos una naturaleza perfecta y sin tendencia al pecado y sin maldad, entonces podremos nuevamente acceder al árbol de la vida y allí sí la vida eterna tendrá sentido. Así que Dios es amor y sus leyes son inspiradas en el amor, aún la ley que parece más dura, pero que en realidad cuando la miramos en forma más detallada nos damos cuenta de que Dios sigue siendo amor. Y gracias a Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y no estamos condenados a vivir en este mundo en un infinito dolor y en una infinita maldad, sino que al contrario, podemos descansar y podemos resucitar una vida nueva, perfecta, incorruptible, con la naturaleza renovada. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús, porque el texto de Romanos 6 termina diciendo, dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. No vida eterna sola, sino vida eterna en Cristo Jesús, que renovará todas las cosas. Que Dios te bendiga y que te acuerdes de que cuando miramos más detenidamente las cosas que Dios hace, siempre vamos a encontrar el amor suyo, a pesar de que a simple vista a veces parece que no está. Hasta el próximo video.